Hola, ¿qué tal? Otra vez nos encontramos aquí en este programa de Te invito un café. Historias de personas de aquí de la ciudad de Concordia que conoceremos a raíz y a través de este programa. El invitado de hoy es un artista plástico muy reconocido, no solamente en la ciudad de Concordia, sino también a nivel internacional. Ustedes cuando recorran la ciudad de Concordia van a ver algunas esculturas que son de su autoría, así que la gente joven que lo va a conocer hoy, para conocer también a la persona, para conocer también al artista, que lo tenemos aquí, es nuestro, es de la ciudad de Concordia. De él podemos decir que el artista, estamos hablando de Nicolás Passarella, tiene una extensa trayectoria en la pintura, el dibujo y la escultura. Dentro de las esculturas tenemos el hombre bandera, allí en la plazoleta Belgrano, también el retablo de la Virgen de la Esperanza, que se encuentra en la parroquia Pompeya, tiene su autoría, también la escultura La Patria Grande, que hace muy poco que también está enclavada allí, frente a Pompeya, allí en el Parque Ferré. Pero qué mejor que presentarlo ya y decirle, ¿cómo anda, Nicolás? Muy bien. Muy bien. Bien, bien. Bueno, hice una presentación y uno dice, ¿no? ¿Cuánta historia hay en esto? Por ejemplo, en el caso del hombre bandera, que está allí frente a la catedral, en la plazoleta Belgrano, y que usted tiene el orgullo de decir, bueno, es mía. Sí, lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo y eso, la historia es una linda palabra, pero por ejemplo el retablo ya cumple 25 años. 25 años. Así que el tiempo se nos escapa velozmente. Para trabajar, por ejemplo, a uno le parece mentira por ahí encontrarse con cosas que tienen una punta de años, ¿no? Así que bueno, pero seguimos trabajando a pesar del tiempo. Que pierde la autoría y ya pasa a ser del pueblo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, aparte eso es lo ideal en realidad, que pertenezca a la gente, que la gente lo reconozca o que no sé si decir que se identifique, pero que se sienta como parte de la cosa urbana, ¿no? En este caso. En cuanto al arte urbano, en estos últimos tiempos hay una especie de fusión, para mí un poco extrema, porque he visto muchas cosas pintadas por todos lados, que, bueno, más vale salvarse de eso que de... ¿A dónde está el arte? Uno se pregunta. Sí, claro, hay de todo, ¿no? Claro. Hay cosas que se ponen de moda. Nosotros hemos tratado de escaparle a esas cosas, tratando de trabajar continuamente, no colarse a la moda, a las cosas efímeras, a las cosas que han aparecido. Y ser auténtico también, ¿no? Que creo que eso, cada pintor busca eso, ¿no? Sí, sí, se trata de que, digamos, lo que uno produce no sea solamente una cosa visual, sino que tenga una relación con la sociedad en la que uno vive y que nazca de una reflexión profunda, de una sensibilidad auténtica, que es la que uno se cuestiona a sí mismo continuamente y trata de estar a la altura. ¿Cómo se inició, cómo encontró la vocación de decir, esto es lo mío, la pintura, la escultura? Y se fue dando, uno empieza desde guricito a trabajar, a expresarse en la escuela, qué sé yo, y va encontrando eso, no sé, para mí sigue siendo, no quiero usar la palabra misterio, pero es una cosa que se da con cierta naturalidad y que si se profundiza nosotros lo hemos utilizado en la escuela. Cuando yo digo la escuela me refiero al profesorado de artes plásticas, trabajé 27 años allí, hemos utilizado como materia de análisis a ver cómo son las vocaciones y de dónde salen no solamente la vocación artística, sino los distintos movimientos que ha habido en el arte moderno a partir de... Pero ahí viene de familia de pintores, no. ¿Le llamó siempre la atención esto de...? No vengo de familia de pintores. Mi padre escribía versos satíricos, tenía un tío guitarrero y cantor, y otro tío, el mayor de todos, hermanos de mi padre, ¿no?
que había sido herrero de la municipalidad, el tío Pascual, el mayor de los hermanos de mi padre, que eran 10. Ese hombre había hecho muchas figuras en fierro que estaban colgadas cuando los corsos, quizás ninguno de ustedes se acuerde. Pero la época de esplendor de los carnavales, me Claro, imagino. que se ponían en las calles por donde pasaba el corso. Exacto, se ponían unas figuras que eran figuras humanas, pájaros, bichos, qué sé yo, que se le ponían lamparitas, y entonces se veían esas cosas iluminadas, y además era un gran bohemio, ¿no? Cosa que yo no lo he sido, pero él era un tipo muy bohemio, así que se fue de joven de la casa, de muchachito, 13 años, y fue un gran aventurero. ¿Y eso le llamó la atención siempre? ¿De chico usted? Después me fui informando de esas cosas, ¿no? Sí, seguramente hay acontecimientos que de algún modo enmarcan la tarea de uno, la apoyan o la condicionan, y tal vez analizando eso se pueden encontrar muchas personas que podían haber seguido y por alguna circunstancia lo dejaron. Por eso para mí era muy importante el tema de descubrir las vocaciones y apoyarlas, porque la vida es tan compleja y los muchachos de la clase nuestra, que éramos todos de la clase trabajadora, a los 11 años al salir, a los 12 años al salir de la escuela primaria ya estábamos trabajando todos, de peones en lo que fuere, ¿no? Primero trabajaba en la huerta con mi padre, que teníamos una huerta bastante grande que abarcaba algunos terrenos que no eran nuestros, incluso que estaban desocupados y qué sé yo, aquí cuando ya vinimos a la ciudad. Mi padre trabajaba en el frigorífico Yuquerí y había sido campesino, ¿no? Capataz de cosecha, esas cosas. Y después cuando terminé la primaria entré a trabajar en una imprenta, en la imprenta Fornés, que todavía existe. Trabajé 4 o 5 años ahí y después ya dibujaba, estudiaba por correspondencia. En ese tiempo era muy popular los estudios por correspondencia. Claro. Mandaban los bocetos y cómo la diagramación. Sí, sí, los tipos te mandaban unas lecciones que uno recibía por correo y uno contestaba, le mandaban incluso el papel, sabiendo lo que era el interior del país, ¿no? Así que, y después le mandaban corregidos los dibujos y estaban ahí los grandes dibujantes de la época de las historietas, de la Argentina, que tuvo un auge muy grande, especialmente alrededor de un editor que se llamaba Enrique Lipschitz, y de un argumentista que era Héctor Westergel, que pasó a la historia porque desapareció él y sus 4 hijas, que eran gente distinta y que habían hecho un tipo de historieta muy diferente, muy humanizada, qué sé yo. Y ahí había dibujantes como Carlos Roume, Hugo Pratt. ¿Y ahí cuántos años tenía, por ejemplo, cuando empezó a hacer estos cursos de correspondencia? Y 14, 15 años. Y después cuando la imprenta cerró por un tiempo y entonces quedamos todos afuera. Yo empecé a trabajar con una editorial que empezó en ese momento. Primero fue una agencia de publicidad y después una editorial que fue la editorial Fogón, donde estaban Jorge Mayeré, Hugo Arocena y Luis Medina. Desgraciadamente muertos todos, los últimos dos, Jorge Mayeré y Medina, en estos 2 últimos años. Y ahí empezamos a editar revistas de historietas y qué sé yo, y mientras tanto yo conocí la Escuela de Bellas Artes. A mí no me satisfacía del todo el tema del dibujo, de la metodología del dibujo de historieta, porque significaba repetir el personaje, repetir escenas, y a mí siempre me costó muchísimo. Claro. Ya empezaba, me parece interesante esto, empezaba a cuestionarse, ¿no? Que es un poco lo del artista, ¿no? Claro, claro, y empezaba a necesitar otra, y cuando conocí a Oscar Meneguín, él me hizo ver los elementos del arte plástico como una cosa en sí misma. Es decir, la expresión de la línea, el uso del color, y sin un objetivo donde el dibujante o el pintor piensa en el espectador, sino
donde piensa más bien en sí mismo y en expresar, en sacar para afuera las cosas que tiene, y en una observación de la naturaleza y de las figuras que tiene toda una tradición en el arte, ¿no? Y que ya es otra cosa. Las inspiraciones, por ejemplo, ya uno empieza, me imagino estudiando ya arte, uno empieza a ver grandes artistas y empieza a comparar, es decir, hacia dónde quiero ir también, ¿no? Me imagino que ya cuando estudiaba arte, ya con 16, 17 años más aproximadamente, ya uno ya comienza a perfilarse también. Exacto, y empieza a ver a otros, como dice usted, que precisamente es una de las cosas que decía Cézanne. Paul Cézanne decía que fue un pilar fundamental de la historia moderna del arte, que a pintar no se aprendía en la naturaleza, sino que se aprendía en los museos. Y iba a los museos y estaba todo el día ahí jorobando en el Louvre y rezongaba porque había algún cuadro que estaba mal ubicado, según tenía una vista terrible. Fue el pintor visual más notorio, sobre el cual se basó después el desarrollo del cubismo y de todo un gran movimiento fundado principalmente en la forma y en el color. Empecé a encontrarme con gente, por ejemplo estaba Mario Aro, un muchacho que estuvo en esa escuela y mientras tanto se fue a Buenos Aires a estudiar pintura. Después abandonó la pintura y se hizo arquitecto. Pero yo tuve una relación con él y me hablaba de la Escuela de Bellas Artes y qué sé yo, y otras personas más. Después, como todos saben, aquí había una colección de arte argentino e italiano muy importante, que era la de Ignacio Acquarone, y nosotros teníamos relación con Acquarone porque era un tipo muy generoso. Y a través de la colección Acquarone conocimos personajes que venían de Buenos Aires, como por ejemplo José García Martínez, que era un gran crítico de arte y que vino a ver la colección y dio unas conferencias, y nosotros, cuando digo nosotros, pienso en el alumnado de la Escuela de Bellas Artes, que era en ese tiempo que funcionaba en la municipalidad, era municipal. En el mismo edificio de la municipalidad funcionaba, donde está arquitectura ahora. Sí. Creo que ahí funcionaba, me parece que era ese espacio. Después se fue a otro lado, después se creó la escuela provincial. Así que a través de Acquarone, de García Martínez y de Mario Aro, yo cuando terminé de hacer el servicio militar hice una exposición en la municipalidad, en el salón de actos de la municipalidad, y me fui a estudiar a Buenos Aires. Y ahí comienza una etapa también de poder estar becado, viajar también a diferentes partes del mundo. Sí, con las becas no tuve suerte, me presenté a algunas becas. ¿Había que pagarlas? No, porque por distintas circunstancias. Pero sí, tuve invitaciones de otra clase, ¿no? Y me relacioné con gente que era de la Fundación Argentina para la Poesía, que también tenían una galería de arte, se llamaba Rubio primero, después Nexo, y bueno, y ahí empecé. Mientras tanto estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, en la Belgrano, y con Carlos Cañas, que fue mi maestro, y a quien me recomendó Acquarone. Y fue un gran, hasta ahora, Cañas tiene 88 años, sigue pintando, y fue un poco como mi padre en la pintura en Buenos Aires. ¿Y ahí cuáles son los estilos que comienza a ver, que comienza a internalizarlos también como propios? Bueno, yo cuando llegué a Buenos Aires dije, bueno, voy a seguir las indicaciones, que voy a tratar de no imponer mi forma de ver, que ya tenía una forma de ver, sino a asimilar lo que me enseñan. Es una manera, porque si el estudiante no se entrega, la situación educativa no se da. Es decir, el estudiante tiene que contribuir con su percepción de lo que le dan y con la asimilación de los métodos que aprende.
De manera que a través de Cañas empecé un periodo prácticamente informalista, porque en ese tiempo ellos hacían una pintura que no era informal, pero que era de estructura informalista. Y eso me produjo una crisis interna bastante importante hasta que volví al dibujo y volví a ordenarme en lo que yo mismo era y sigo siendo. Claro. Es decir, una pintura figurativa relacionada con lo real, y sin que por eso me considere un realista, digamos, no en el sentido taxativo de la palabra, cómo se entiende el realismo, sino que porque también me gustó mucho el surrealismo, experimenté un poco de distintas cosas, entre las cuales está también el expresionismo, que creo que me va muy bien. Y bueno, y después la vida lo va a uno metiendo en distintas circunstancias, y el cambio de edades va requiriendo también otras actitudes y otros ritmos, ¿no? Después, bueno, de estudiar vuelve a Concordia otra vez y ahí forma su familia y comienza a hacerse camino aquí en la ciudad de Concordia. Yo estuve 10 años en Buenos Aires y me casé en Buenos Aires, pero no tuvimos hijos, los hijos los tuvimos acá. Después de un largo tiempo, bueno, teníamos una casa fija, íbamos de un lado para otro, donde hubiera un espacio bueno para pintar, estuvimos viviendo prácticamente en el taller, y los 2 últimos años vivimos en una comunidad de artesanos y de gente con la que se compartía todo. Hicimos una experiencia social que es clásica del socialismo utópico. Claro. Y después sí nos vinimos para acá. ¿Cómo fue esa experiencia? Me interesa. Y fue muy interesante porque fue en el año 71 y 72, que fueron años de bastante turbulencia y de grandes discusiones políticas y de todo tipo, de manera que recibíamos críticas desde la izquierda y desde la derecha, y teníamos una serie de cosas que hacíamos en común. Había un lugar común donde comíamos todos, la vida era muy barata, muy accesible para nosotros porque la compartíamos con todos. Eso fue una experiencia que nos ilustró y nos hizo comprobar que la vida en sociedad armónica y sin competencia, que es el gran portaestandarte del capitalismo, la competencia y la lucha por la sobrevivencia y por tener más plata que el otro, la vida sin todos esos valores es muy accesible, es muy posible y se puede llevar a cabo. Esto fue antes de la llegada de Perón, otra vez de... La vuelta de Perón fue una convulsión, como decía. Fue a partir de fines del 72, creo, y principio del 73, después vino el gobierno de Cámpora, qué sé yo, nosotros ya estábamos acá. Vinimos un poco con la esperanza de que, no sé si se acuerdan cómo era el esquema de gobierno que presentó el peronismo de Cámpora en aquel momento, era el país, cada provincia estaba gobernada por un político y secundado en la vicegobernación por un gremialista. Nos pareció que se volvía a un federalismo realmente auspicioso, que se iba a poder vivir en las provincias muy bien. Entre Ríos tenía, Concordia especialmente en ese momento, un considerable desarrollo. Tenía se hicieron ferias nacionales e internacionales, donde yo participaba, porque yo me ganaba la vida, antes de entrar en la comunidad trabajaba como decorador y como instalador de stands y decoración de interiores y esas cosas, una especie de lo que se llama construcciones publicitarias en Buenos Aires para distintas empresas y qué sé yo, y como independiente, eso me permitía pintar en distintos horarios. Eso dejaba plata como para que, qué sé yo, entregábamos un stand y podíamos vivir 4 o 5 meses con esa plata, mientras salía otra cosa y podíamos pintar y hacer exposiciones y cosas así, vender algún cuadro. Que hoy ya es complicado, ¿no? Es más complicado, más vale no hablar de la parte social, ¿no? Yo preferiría no hablar de eso. Exacto. Bueno, después sigue, ¿cómo fue el proyecto? Recién mencionó usted el tema de
del hombre bandera, por ejemplo, después lo quiero preguntar también por el retablo que comentó que se van a cumplir 25 años. Por ejemplo, ese proyecto, ¿cómo es? ¿Cómo se gestó? El hombre bandera se hizo, a ver los años, en el 93 y parte del 94 y se inauguró en el 94. Todo el grupo de la parroquia de Pompeya habíamos inaugurado el retablo de la Virgen de la Esperanza en el 92, en octubre del 92. Y a poco tiempo de eso, un día me llaman de la Dirección de Cultura y de gente del periodismo, qué sé yo, que se hacía una reunión y que se quería hacer porque Francisco Taibbi, que en ese momento era el secretario de Obras Públicas y es un arquitecto ambientalista, un arquitecto urbanista, estaban haciendo la peatonal y querían hacer de la plazoleta de Belgrano una plazoleta más abierta, que no tapara, que no interfiriera la vista respecto de la parroquia, que era parroquia en ese tiempo, no catedral, creo. Porque el busto de Belgrano estaba dando la espalda a la catedral, a lo que es hoy la catedral, y entonces hicieron un nuevo diseño, pusieron, como está el busto de Belgrano a la izquierda, que es de un muy buen escultor, y querían equilibrar, compensar del otro lado de la calle con una escultura, con un símbolo relacionado con Belgrano. Hubo muchas discusiones, qué sé yo. Yo fui a una reunión en la casa parroquial, donde había varias personas ahí, y medio me dijeron, bueno, tenés que hacer la voz. Bueno, yo digo, ¿no va a haber un concurso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, si querés, andá haciendo los dibujos, qué sé yo. Mientras nosotros vamos armando las... Bueno, y entonces hice una punta de dibujos. Uno de ellos era muy complicado, yo soy medio tendiente a complicarme la vida. Por suerte vino mi hijo Luciano en ese momento, que había empezado a estudiar en Buenos Aires, y me dice, no, esto me parece muy complicado, que era casi la historia de Belgrano, ¿no? Con relieves y qué sé yo. Entonces, y había un boceto que era que era mucho más contundente y más unitario. Y entonces, bueno, presenté 2 o 3 y les dije, bueno, me parece que este boceto, qué sé yo. Sí, no hicieron ningún tipo de objeción. Y les pareció bien. Y bueno, y empecé a trabajar. Empecé a trabajar con la ayuda de 2 muchachos que siempre me han ayudado, pues yo no soy buen soldador. Primero la quisimos hacer en bronce. Entonces, cuando pasé el presupuesto, todos se tiraban de los pelos. Y entonces la hicimos en fierro. Y me ayudaron José Rosales, que también me ha ayudado con el retablo, y Miguel Galvani, con el retablo, y José me ayudó también con esta obra última de la Patria Grande. Sí, con algunos alumnos de la escuela. Y la historia del retablo, como viene también, porque tengo entendido que era para conmemorar los 500 años. Claro. La historia del retablo es como para un cuento, ¿no? Es decir, yo había conocido al padre Ismael Dri a través de un muchacho que trabajaba en la imprenta en ese tiempo de Edel, creo, donde yo era colaborador como dibujante. Después ese muchacho se fue a trabajar con Fornés, que se llamaba Roque Broña. Un día Roque nos dijo a Mario Budón y a mí, me da pena porque estoy hablando siempre de gente que se ha ido ya, ¿no? Que había que hacer un afiche porque venía el obispo a Concordia, que no había tenido obispo, qué sé yo, así que yo estoy hablando de la prehistoria. Bueno. Así que hicimos un afiche, nos invitaron a una comida después No, venía el nuevo obispo, venía Gerstner. Entonces se le iba a hacer una recepción y había que hacer un dibujo, qué sé yo. Bueno, fuimos con Budón a la fiesta, fui con mi mujer también, y estuvimos, una farra muy grande, qué sé yo, y el cura era un tipo muy familiar, un gran tipo, era un intelectual, pero además tenía la virtud de ser un hombre de pueblo.
Y al poco tiempo, en base a esa reunión, Nicolás Sakovich, que era compañero de la escuela del profesorado de artes plásticas, me dice, mirá, vos sabés que Ismael está por... Yo estoy haciendo unos arreglos en carpintería, era un gran carpintero, ¿no? Era un ebanista extraordinario. Y me dice, él tenía una hermana que trabajaba ahí en Edel, Amanda, y me dice, el padre Dri dice que tiene ganas de bajar unas figuras que están muy arriba, porque el altar era una cosa así muy solemne, y él quería traer las figuras de unos santos más abajo. Pero están descascaradas, qué sé yo, y se va a ver mucho eso, y dice, si te animás a restaurarla. Y bueno, fui entonces y ahí empezamos a charlar con Ismael. Era muy gracioso porque Ismael tenía un ayudante, que era un hombre de esos tipos que tienen el pelo blanco y las cejas blancas, no me acuerdo cómo se llama eso, y no tenía casi nada, no veía casi nada. Y el padre Dri tampoco. Entonces cuando yo le decía, ¿qué le parece? ¿Cómo va? Sí, dice, decime vos, dice, pues nosotros lo llamaba al otro, el otro tampoco veía. Le facilitaba el trabajo entonces. Claro, no, y lo hicimos trabajando. Un día salíamos y en el nártex de la parroquia había pintada una imagen, estaba pintada. Dice, ¿qué te parece cómo está pintado esto? Esta es una imagen, dice, de la que son fieles o seguidores, mucha gente de acá de Pompeya, es la Virgen de la Esperanza, qué sé yo. Y yo que había estado mirando, porque uno revisa, qué sé yo, uno puede ser muy moderno como pintor, pero cuando uno se pone a mirar lo que fue el arte antiguo, y yo estuve un año en México después de eso, ver lo que eran los retablos, que también además eran tareas colectivas, ¿no? Porque no era un gran artista que hacía el retablo, ha habido algunos casos, pero eran equipos, eran corporaciones. Le dije así como, al pasar le digo, qué lindo para hacer un retablo. Dice, pegó un salto y se entusiasmó. Y después me preguntaba, che, dice, ¿se le podrá hacer un retablo, en serio? Y bueno, le digo, yo voy a empezar a dibujar. Así que le empecé a dibujar, a consultar, a ver el estilo de la iglesia. La iglesia es relativamente neorrománica, pero así que arranqué con ese estilo. Después, más adelante, fui adaptándome y pasando un poco al estilo colonial, que es más nuestro. Viendo que en realidad ellos no objetaban prácticamente nada. El padre Dri lo único que me pidió fue que la Virgen estuviera caminando, que tuviera en cuenta una oración de Monseñor Pironio, que es como un poema, y alguna otra cosa. Ahora no recuerdo bien. La olla popular no. No, la olla fue contribución del momento, del terrible momento que se vivía. Por eso yo los otros días comentaba que las circunstancias vuelven y la historia se repite, ¿no? Así que no sé si no vamos a hacer una olla esta vez, otra vez. 25 años después. Sí, bueno, me pidió eso y de vez en cuando le iba llevando los dibujos, y él siempre muy entusiasta, un hombre con mucho respeto. Encontré una cosa y me sorprendió una cosa, que lejos de encontrar un cierto dogmatismo como uno espera encontrar en la iglesia y determinadas líneas conductoras, encontré una apertura extraordinaria y un respeto, digamos, por lo que uno propone, por el artista, qué sé yo, tanto que a veces le decía, no, pero díganme algo, porque yo de esto empecé a estudiar cosas bíblicas con él, que daba charlas sobre la Biblia, y finalmente hicimos una maqueta. La hice en casa todavía, eso tiene que haber sido el año 85. En el 86 el cura consiguió que nos prestaran a todos para hacer la obra, un local muy grande que había en calle 1 de Mayo, que todavía está, que era de don José Mayeré, otro colaborador muy importante de la parroquia.
Entonces tuvimos ese local inmenso que tenía una gran sala de exposiciones adelante y un gran taller atrás. Y ya estamos llegando al final, nos hemos extendido y la verdad que es súper interesante lo que nos cuenta. ¿Qué fecha es? Porque ahora en octubre, ¿verdad? Se cumplen los 25 años. Los 25 años se cumplen exactamente el 11 de octubre, que ahora, según me dijeron unas chicas que nos vamos a ver ahora, a ver qué hacemos, qué sé yo, parece que es miércoles. Dice, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos un miércoles así, el 11 exacto, o veremos? Ellos son partidarios de hacerlo el 11, pero de todos modos hay que ver el matiz de que a lo mejor hay alguna gente que vamos a invitar que dispone del fin de semana, así que tenemos que discutirlo. Exacto. Nicolás, muchísimas gracias por participar. Café de por medio, hablar un poco de arte, de la ciudad de Concordia, hablar de algunos de los inicios. También usted decía, por ahí me da pena hablar de gente que ya no está, pero gente que ha dejado un legado también. Esto es importante, ¿no? Sí, sí. No pasar por la vida sin dejar nada. No, han sido todas personas sería una lástima, ¿no? Sí, han sido todas personas que han hecho una contribución muy importante. Se podría hablar varias horas de cada uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Amigos, nos despedimos de este programa, hoy con la visita aquí, Café de por medio, del maestro Nicolás Pasarela. Muchísimas gracias, nos veremos seguramente en otro programa con algún otro invitado aquí de la ciudad de Concordia. Muchas gracias, hasta luego.